Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que a simple vista podría parecer un poco misterioso, ¿no? El movimiento de la nueva era. Ajá. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar como mapa principal el libro El Imperio Gnóstico contraataca de Peter Jones. Interesante. ¿Listos para descubrir si realmente existe esa conexión entre antiguo gnosticismo y este movimiento que a priori se percibe como moderno? Es una pregunta que sin duda invita a mirar más allá de lo evidente. Porque claro, a primera vista el gnosticismo con sus ideas sobre un mundo material imperfecto y la búsqueda de la salvación a través de un conocimiento secreto. Sí. Podría parecer algo relegado al pasado, ¿verdad? Bueno. Pero Jones nos plantea una hipótesis fascinante. Ajá. ¿Y si la nueva era no fuera más que una versión moderna de esta antigua creencia? Me encanta cómo este libro nos desafía a cuestionar lo que creemos saber. Sí. Y hablando de desafíos, Jones no se anda con rodeos. De hecho, compara el resurgir del paganismo en América con la caída del Imperio Romano. Wow. ¿No te parece una analogía impactante? Es una imagen poderosa, sí, que nos lleva a reflexionar sobre cómo ese declive del cristianismo tradicional podría estar conectado con el auge de la nueva era. Y no podemos ignorar el contexto social en el que esto sucede. Ya. La desilusión con el materialismo, la búsqueda de respuestas espirituales, Sí. la necesidad de encontrar algo más allá de lo tangible. Claro. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de espiritualidad. Es como si la sociedad estuviera sedienta de algo más profundo, ¿verdad? Totalmente. Y aquí es donde el libro nos lanza una bomba. Yeah. La nueva era no es tan nueva como pensamos. Jones argumenta que es una manifestación moderna del gnosticismo, Ajá. una especie de red religiosa secreta con tentáculos por todas partes. Lo que me parece realmente interesante es que, a pesar de su aparente diversidad, la nueva era comparte ideas centrales con el gnosticismo. Sí. No se trata de simples coincidencias superficiales, sino de una conexión profunda que Jones se encarga de desentrañar. Entonces, ¿estamos hablando de un simple parecido o de un parentesco directo? Para comprender la magnitud de esta afirmación, me parece esencial comparar las creencias gnósticas y de la nueva era. Claro. Empecemos por la creación y la caída del hombre. ¿Cómo aborda cada una en este tema? Bueno, los gnósticos creían en un Dios creador imperfecto, responsable de un mundo material defectuoso. Ajá. Por otro lado, la nueva era habla de una energía universal impersonal. Aunque las figuras difieren, ambas rechazan la visión bíblica de la creación y ven la caída del hombre como una forma de encierro, no como un pecado en sí mismo. Es decir, que en ambos casos se cuestiona la idea de un Dios creador, como lo conocemos, ¿no? Exacto. Y si nos adentramos en el concepto de redención, encontramos similitudes. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Tanto el gnosticismo como la nueva era ven el autoconocimiento como la clave de la salvación, Ajá. en lugar de depender de una deidad externa. Es fascinante cómo dos corrientes aparentemente tan distintas convergen en este punto. ¿Y qué papel juega la figura de Cristo en todo esto? Ambas corrientes rechazan la idea de un Jesús personal como Salvador. Interesante. Para ellos, Cristo representa un estado de conciencia alcanzable por todos, Ya. no una figura histórica como tal. De hecho, Jones relata una anécdota sobre Shirley MacLaine, Sí, que afirma haber visto una figura andrógina de Cristo durante una experiencia mística. eso sí que es sorprendente. ¿Y cómo se llega a ese autoconocimiento que ambas corrientes consideran la clave de la salvación? Bueno, ¿Qué prácticas o técnicas proponen? tanto el gnosticismo como la nueva era recurren a técnicas como la meditación, Sí. la canalización de energías Ajá. o la proyección astral. Ya, Prácticas que, a simple vista, pueden parecer atractivas, claro. pero que esconden una visión del mundo muy distinta a la cristiana. Es decir, que no todo lo que brilla es oro en el mundo espiritual, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, retomando el punto de la influencia de la nueva era en la sociedad, Jones nos invita a analizar cómo esta corriente se relaciona con la democracia. Y lo que descubre es inquietante. ¿En qué sentido? ¿Acaso la nueva era se opone directamente a los principios democráticos? No exactamente. Lo que Jones observa es que la nueva era busca utilizar la democracia como un medio para alcanzar sus propios fines. Es como si se infiltrara en el sistema para cambiar las reglas del juego desde dentro. Entiendo. Y uno de los ejemplos más claros que menciona el libro es el debate sobre la homosexualidad, ¿verdad? Exacto. Jones nos recuerda que el gnosticismo ya promovía una visión andrógina del ser humano, donde la diferenciación sexual no era tan relevante, y esta idea conecta directamente con la defensa de los derechos homosexuales en la nueva era, no solo como una cuestión de tolerancia, sino como una forma de desafiar las estructuras tradicionales de género. Es decir, que para la nueva era la homosexualidad no es simplemente una orientación sexual más, sino una herramienta para romper con los roles de género tradicionales. Precisamente. Y lo que Jones encuentra preocupante es cómo se utiliza el lenguaje de los derechos civiles para silenciar cualquier oposición a esta agenda. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esto? Claro. Jones menciona el caso de Bill McCartney, un entrenador de fútbol americano que fue criticado duramente por expresar su postura en contra de la homosexualidad.
Este caso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde queda la libertad de expresión cuando se trata de temas tan sensibles? Es un ejemplo que nos hace reflexionar sobre los límites del debate público y cómo ciertas ideas, aunque se presenten bajo la bandera de la tolerancia, pueden llegar a ser intolerantes con aquellos que piensan diferente. Y esta misma dinámica se puede observar en el tema del aborto. Jones nos recuerda que para la nueva era, el cuerpo físico es una limitación, una especie de prisión para el espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, el aborto se hace como una forma de liberación, ¿no? Exactamente. Se presenta como un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero se ignora por completo la dimensión espiritual del ser humano y el valor de la vida desde la concepción. Es decir, que la nueva era utiliza conceptos como la libertad individual y el progreso social para promover una agenda que en el fondo choca con la visión cristiana del mundo. Así es. Y para entender cómo funciona esta estrategia, Jones nos invita a analizar las técnicas que la nueva era utiliza para alcanzar el autoconocimiento. Muchas de ellas provienen de tradiciones orientales como el hinduismo o el budismo. ¿Te refieres a prácticas como la meditación, la canalización de energías o la proyección astral? Exacto. La nueva era las presenta como caminos para conectar con la divinidad interior, pero Jones nos advierte que estas prácticas encierran una cosmovisión muy diferente a la del cristianismo. Es como si se utilizaran herramientas espirituales para alcanzar un fin que no es compatible con la fe cristiana. Y aquí es donde la advertencia de un sacerdote hindú convertido al cristianismo cobra especial relevancia. Este sacerdote señala que la búsqueda del autoconocimiento en la nueva era puede ser una trampa, una forma de idolatría donde el ser humano se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Es una perspectiva interesante que nos recuerda que no todos los caminos espirituales conducen al mismo destino. Jones insiste en la importancia del discernimiento, de no dejarnos seducir por las promesas fáciles de la nueva era, que a menudo se disfrazan de conceptos atractivos como la paz, el amor o la tolerancia. Entonces la nueva era no es un simple movimiento espiritual inofensivo, sino una fuerza con una agenda bien definida que busca influir en la sociedad. Pero, ¿cuál es su objetivo final? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Para entenderlo, Jones utiliza una analogía contable. Imagina que está revisando el balance de una empresa. Lo más importante no son los detalles individuales, sino la cifra final que revela si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Entiendo. Y en el caso de la nueva era, ¿cuál es esa cifra final? ¿Cuál es el objetivo último de su agenda? Nada menos que la creación de una nueva humanidad, liberada de las estructuras tradicionales y modelada a imagen del Dios de este mundo. Es una afirmación impactante. Quiere decir que la nueva era busca reemplazar la visión cristiana del mundo por una cosmovisión panteísta y humanista. Exactamente. Y lo hace utilizando todos los medios a su alcance. La educación, los medios de comunicación, la política, las artes. La nueva era es como un camaleón capaz de adaptarse a cualquier entorno para propagar su mensaje. Y John nos advierte que los cristianos no deben subestimar el poder de esta conspiración. Es una fuerza organizada y estratégica que busca, en última instancia, reemplazar la fe en el Dios bíblico por una adoración al ser humano y a la naturaleza. Lo preocupante es que esta agenda no siempre se presenta de forma abierta. A menudo se disfraza de conceptos atractivos como la paz, el amor, la tolerancia, la ecología. Es una trampa sutil que puede atrapar incluso a los cristianos más desprevenidos. Entonces, si la nueva era representa una amenaza real para el cristianismo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos defendernos de esta infiltración? Jones nos invita a tomar la espada del Señor, es decir, a utilizar la palabra de Dios como arma para combatir la mentira de la nueva era. Pero ¿no es un poco agresivo hablar de combatir y espadas en el ámbito espiritual? Lo que Jones quiere decir es que la Biblia ya se enfrentó al gnosticismo en el pasado y lo desenmascaró como una herejía. Y esa misma palabra tiene el poder para derrotar a la nueva era en el presente. Entiendo. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Pero ¿cómo podemos utilizarla eficazmente? Bueno, para empezar, Jones nos advierte que muchos cristianos están debilitando esta arma al adoptar la agenda humanista de la nueva era. ¿Te refieres a que algunos cristianos están abrazando ideas de la nueva era sin darse cuenta? Exactamente. Jones señala cómo algunos líderes políticos que se declaran cristianos abrazan ideas de la nueva era, como el aborto y la redefinición de la sexualidad. Y en el ámbito teológico, algunos autores reinterpretan la Biblia para adaptarla a la visión de la nueva era. Es como si estuvieran dejando entrar al enemigo en casa sin oponer resistencia. Precisamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos usar la espada del Señor con eficacia en la batalla contra la nueva era? Es una pregunta que requiere una respuesta profunda y estratégica. ¿Qué nos propone Jones para fortalecer nuestra fe y resistir la influencia de la nueva era? En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos las estrategias que Jones nos ofrece para mantenernos firmes en la verdad y combatir el engaño de la nueva era. No te pierdas la parte final de esta inmersión, donde descubriremos cómo podemos ser guerreros de la luz en un mundo cada vez más influenciado por la oscuridad. Bueno, retomando nuestra inmersión,
Nos quedamos con esa pregunta. ¿Cómo podemos, como cristianos, usar la espada del Señor con eficacia en esta batalla espiritual contra la nueva era? Para empezar, hay que entender que esta espada, la palabra de Dios, no es una reliquia del pasado. Sí. Un simple objeto simbólico. Totalmente de acuerdo. Right. No se trata de brandirla como un arma literal, ¿verdad? No. La palabra de Dios es una herramienta poderosa que nos ayuda a discernir la verdad de la mentira, a comprender el mundo desde una perspectiva bíblica y a fortalecer nuestra fe. Jones insiste en que la Biblia ya se enfrentó al gnosticismo en el pasado y salió victoriosa. ¿Crees que esta misma palabra tiene el poder para desafiar a la nueva era en la actualidad? Sin duda, pero para utilizarla con eficacia debemos conocerla a fondo, estudiarla con diligencia y permitir que transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Es decir, que no basta con tener una Biblia en casa, sino que debemos leerla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida diaria. Exactamente. Y aquí es donde Jones nos lanza una advertencia. Muchos cristianos están debilitando esta arma al adoptar, incluso sin darse cuenta, ideas y prácticas de la nueva era. Es como si estuviéramos dejando que el enemigo nos desarme poco a poco, Sí. entrando en nuestras vidas con un disfraz de paz y tolerancia. Justamente, Jones nos invita a estar alerta, a no dejarnos engañar por las apariencias. La nueva era puede parecer atractiva, pero en el fondo es un camino que se aleja de la verdad revelada en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esta infiltración? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en un mundo donde las ideas de la nueva era están tan presentes? Jones nos propone algunas estrategias prácticas. Primero nos insta a conocer al enemigo, a estudiar sus tácticas, a comprender su agenda y a identificar sus puntos débiles. Es decir, a no subestimar a la nueva era, sino a estudiarla con la misma seriedad con la que estudiaríamos a cualquier otro adversario. Correcto. Segundo, Jones nos llama a fortalecer nuestra propia fe. Esto implica estudiar la Biblia con constancia, dedicar tiempo a la oración, vivir en comunidad con otros cristianos y buscar el crecimiento espiritual. En definitiva, a construir una fe sólida que no se derrumbe ante el primer embate de ideas contrarias a la Biblia. Exactamente. Y tercero, Jones nos anima a ser activos en la evangelización, a compartir la verdad del evangelio con aquellos que están atrapados en el engaño de la nueva era. Es decir, a no quedarnos encerrados en nuestra propia burbuja, sino a ser portadores de la luz en un mundo que necesita respuestas verdaderas. Así es. No se trata de imponer nuestra fe a nadie, sino de ofrecer una alternativa, una esperanza real en un mundo que busca soluciones en los lugares equivocados. Jones nos recuerda que cada cristiano tiene un papel que jugar en esta batalla espiritual. ¿Crees que es realmente posible marcar la diferencia como individuos frente a un movimiento tan extendido como la nueva era? Por supuesto, la nueva era no es invencible. Y aunque parezca una fuerza poderosa, su destino ya está sellado. Esa es una idea esperanzadora. A veces, frente a la magnitud del desafío, podemos sentirnos impotentes. Es comprensible. Pero John nos anima a recordar que la batalla final ya ha sido ganada por Cristo. Nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe. Sí. Resistir la tentación y proclamar el evangelio con valentía. Confiar en la victoria de Cristo nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Exactamente. Y recordemos que la verdad siempre prevalece. La nueva era puede ofrecer soluciones aparentes, pero solo el evangelio ofrece una transformación real del corazón. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un viaje fascinante y revelador. Esperamos que este análisis del Imperio Gnóstico Contraataca les haya ayudado a comprender mejor el desafío que la nueva era representa para el cristianismo y a descubrir las herramientas que tenemos a nuestra disposición para defender nuestra fe. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Recuerden que no están solos en esta batalla. La palabra de Dios es nuestra guía. Y la victoria final ya nos pertenece en Cristo. Hasta la próxima inmersión.